Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde al tema de lo que es semejanza de triángulos, ¿sí? Vamos a estudiar los tres criterios de semejanza de triángulos. Primero, ¿cómo determinamos que dos triángulos son semejantes? En este caso, vamos a determinarlos en función a qué. En función primeramente a la medida de sus ángulos y en función también a la longitud de sus lados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de, en este caso, triángulos semejantes, van a tener los mismos ángulos internos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo principal que vamos a fijarnos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y los lados son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales, profesor? Significa que en este caso, digamos, ¿no? Si este lado está en una proporción de 2K, 3K y 4K, estos lados también tienen que estar en la proporción de 2K, 3K y 4K. Es decir, si estos lados tienen una medida y se duplica uno de estos, los otros dos también se van a duplicar. Si este lado tiene una medida y se triplica, los otros dos lados también se van a triplicar. ¿De acuerdo? Es decir, es como que hagas un zoom, ¿sí? A una figura, le haces zoom, imagino que te acercas a la figura y se ve más grande, ¿sí o no? Entonces es algo similar a lo que ocurre acá con los triángulos semejantes. Es como un triángulo más pequeño y un triángulo más grande, pero en este caso van a tener los mismos ángulos y la misma proporción de lados. ¿Cuál es el símbolo de la proporción? En este caso, decir que ángulos son, en este caso, semejantes. Este símbolo con bolita. El triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Muy bien. Ahora veamos los criterios de semejanzas. ¿Cómo yo sé que un triángulo es semejante a otro? Entonces voy a tener tres casos en total. El primer caso, AAA, que significa ángulo, 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 es decir, los tres ángulos van a ser iguales, son cuando al menos dos ángulos internos del primer triángulo son de igual medida que los otros dos ángulos internos del segundo triángulo. ¿Y por qué dos, profesor? ¿Por qué no los tres? Porque si dos ángulos de por sí ya son iguales, se va a sobreentender que el tercero también tiene que ser igual, pues obviamente, porque acuérdate que la suma de los ángulos es 180 grados, ¿sí o no? Entonces, si yo ya tengo dos ángulos iguales, el tercero también va a tener que ser igual. Y cuando ocurre esto, que los tres ángulos son iguales, o suficiente con dos, ¿de acuerdo? Entonces estamos ante el primer caso, A, ¿de acuerdo? Es decir, ángulo, ángulo, ángulo. Por lo tanto, tendremos que AB es APQ, como BC es AQR, y como AC es APR. Y esto va a ser conocido como razón de semejanza. La razón, en este caso, la razón de cada una, acuérdate que todo esto es una proporción, pero la razón de cada uno va a ser igual a R. Y esa R tiene que ser igual para todos. ¿De acuerdo? AB es APQ, como BC es AQR, como AC es APR. Date cuenta que los proporcionales van a ser justamente los lados que se encuentran frente a dichos ángulos. El lado que está frente a alfa tiene que ser proporcional al otro lado que está frente a alfa. El lado que está frente a beta tiene que ser proporcional al otro lado que está frente a beta. Entonces los ángulos te van a ayudar también a poder ubicarte en el triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el segundo caso, que es el caso LAL, o conocido como lado, ángulo, lado. Dos triángulos van a ser semejantes si un ángulo del primer triángulo es de igual medida que un ángulo del segundo. Y los lados que determinan dicho ángulo, ojo, los lados que forman dicho ángulo, perdón, van a ser respectivamente proporcionales. ¿Qué significa esto, profesor? Acá tengo dos triángulos, alfa, alfa, y los lados que conforman dicho ángulo son proporcionales de manera respectiva. Es decir, justo lo que te mencioné, ¿no? Hace un momento. Este lado, ¿sí? En este caso, va a ser proporcional a este lado de acá. Lo mismo ocurre con el lado de abajo. Este lado es proporcional a este otro lado. Entonces, si tienen la misma razón de proporción, en este caso, ocurre que todo el triángulo en sí es semejante. Entonces, triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. ¿Por qué? Por el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y el tercer caso es lado, lado, lado. En este caso va a ser dos triángulos son semejantes si los tres lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados
del segundo triángulo. Es decir, en este caso, tendríamos, mira, CK, AK y BK, y por acá CAB. Este lado está siendo proporcional a este lado también proporcional a este de acá, y este lado proporcional al de acá. Por lo tanto, si yo relaciono los tres lados de manera respectiva, van a cumplir que tienen la misma razón. Por lo tanto, sin necesidad de ver los ángulos, voy a decir qué cosa, que los dos triángulos son semejantes. Listo. Muy importante, chicos. Vamos a encontrar dentro de un triángulo, que lo que vimos la clase pasada inclusive, ¿sí? Líneas paralelas que van a formar dos triángulos dentro del mismo triángulo. Acá hay uno, y el triángulo grande, que va a ser el segundo triángulo. Entonces, estos dos triángulos van a ser semejantes. ¿Por qué? Ojo, solamente cuando se cumpla que acá haya una línea paralela, ¿de acuerdo? Cuando PQ es paralelo a AC, en este caso esta línea que estoy trazando es paralela a la base del triángulo, entonces los dos triángulos van a ser semejantes. ¿Por qué? Porque van a contar justamente con los mismos ángulos. El caso de ángulo, ángulo, ángulo se va a cumplir acá, ¿de acuerdo? Alfa, teta y beta, y acá también alfa, teta y beta. Es decir, son proporcionales. Vamos a tener que relacionar en este caso sus lados, ¿ah? Por ejemplo, este lado, ¿sí?, de ese triángulo pequeño va a ser proporcional al lado del triángulo grande. Mientras que este lado del triángulo pequeño va a tener que ser proporcional a este lado del triángulo grande. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que veamos estas longitudes, vamos a tener que relacionarlas de esa forma que acabo de mencionar. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer prácticamente en los ejercicios. Y listo, chicos. Esto es toda la teoría. Bien, chicos, vamos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Primero determinamos si los triángulos son semejantes. ¿Cómo lo hacemos? En este caso nos fijamos en los ángulos. Mira, ángulo, ángulo y ángulo, ángulo. Es decir, tenemos dos ángulos iguales, por lo tanto nos encontramos en el primer caso. Y decimos que los triángulos efectivamente sí son semejantes. Muy bien. Frente al ángulo θ se encuentra 8 y también 16, ¿no? Por lo tanto, esa sería una de las dos razones, ¿no? 8 sobre 16. Y la otra razón la encontramos refiriéndonos al tercer ángulo que no aparece en la figura, ¿sí? Que es el ángulo que se encuentra en el vértice A y el ángulo que se encuentra en el vértice P. Ambos también son iguales, ojo. Por lo tanto, frente a ese ángulo se encuentra 6 en el primer triángulo y se encuentra X frente a ese ángulo en el segundo triángulo. Sería la otra razón, 6 sobre X. Por lo tanto, hemos determinado que los dos triángulos son semejantes. Ojo, resolvemos esta ecuación. 8 por X igual a 16 por 6. El 8 pasa a dividir. Tendríamos que X sería igual a 16 por 6 sobre 8. Octava arriba, octava abajo. Octava de 16 es 2. Por lo tanto, X, ¿cuánto valdría? 2 por 6 es 12 unidades. Listo. En el siguiente, similar, ¿sí o no? Tenemos ángulo, 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 ángulo. Dos ángulos iguales. El tercer ángulo también va a ser igual. Frente a beta es 16. Frente a beta acá es X. Frente al tercer ángulo tenemos 24 y tenemos 6. Por lo tanto, la otra razón sería 24 sobre 6. Muy bien. Despejamos X y tendríamos que X sería igual a 16 por 6 entre 24. Sacamos sexta arriba, sexta abajo, sexta 6, 1, sexta 24, 4. Ahora cuarta arriba y cuarta abajo, cuarta 16, 4, cuarta de 4, 1. Por lo tanto, X valdría 4 por 1, 4 unidades. Muy bien. Vamos con los dos siguientes ejercicios. Me piden calcular X. Muy bien, nos encontramos nuevamente con un primer caso. Es decir, ángulos iguales por acá también ángulos iguales, y por acá también ángulos iguales. Muy bien. Si te das cuenta, la proporción se va a cumplir en determinados casos. Por ejemplo, frente a decente está 10, frente a decente está 40. Por acá, frente a 50 está 7, frente a 50 está 28. Y por acá sería que frente a 70 está 12 y frente a 70 está X. Entonces tenemos las tres razones inclusive. La primera sería 10 sobre 40, la otra sería 7 sobre 28 y la otra sería 12 sobre X. Y en realidad tú puedes tomar cualquiera de cualquier par de proporciones, ese par de razones, perdón, y armar tu proporción. Y se va a cumplir para los tres casos. 10 sobre 40 va a ser igual a 7 sobre 28. Y esto a su vez va a ser igual a 12 sobre X. Triángulos semejantes. Muy bien. Si hago con 10 sobre 40, acá simplifico y me saldría 1 sobre 4, ¿sí o no?
Si yo hago con 7 sobre 28, séptima y séptima, séptima de 7, 1, séptima de 28, 4, también se cumple que sea un cuarto, ¿sí? Por lo tanto, 12 sobre x tiene que ser igual a un cuarto. Muy bien. Ahora voy a despejar entonces, en ese caso voy a despejar el x. ¿Qué tendría a continuación? Tendría que 12 por 4 sería igual a x por 1, que sería x. Dándome como resultado que x sería igual a 48 unidades. Muy bien. Un árbol de 468 centímetros de altura, voy a colocar acá, ¿sí? 468 centímetros de altura, lo que sería 4 metros con 68 centímetros, ¿sí? Mira, acá está. Muy bien. Dice, proyecta una sombra de 324 centímetros. Ajá. Y la sombra mide 324 centímetros. Calcula la altura de una persona que tiene 74 centímetros de sombra. Profesor, ¿qué voy a hacer con la sombra? ¿Qué voy a hacer con la altura? No entiendo, profesor. Muy bien. Pasa lo siguiente. La altura también se puede medir acá, ¿sí? En este caso la altura se está midiendo de esta forma. Ojo. La altura se está midiendo de esta forma. Y por acá viene esa línea. La línea que está acá es la línea que está acá. Muy bien. Entonces, mira, si te das cuenta, acá tenemos ángulo 90 grados. Quiero que te des cuenta de este detalle. Porque obviamente el árbol es recto. Y también la persona de pie forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y otro detallito a tener en cuenta. Cuando viene el sol a alumbrarnos y se forma una sombra, chicos, se forma un ángulo, ¿sí? Y dicho ángulo tiene una propiedad conocida como pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? En este caso, matemáticamente sería la tangente de un ángulo, ¿ya? Todavía no hemos visto que es tangente, pero lo menciono, ¿sí? Pero para que lo entiendas mejor, es lo siguiente. El ángulo que se forma acá, ¿sí? Que se forma acá, este ángulo que se forma entre la línea que va a formar la sombra, va a ser igual a el ángulo para todo objeto que se encuentre siendo iluminado en este caso. Es decir, este ángulo que se forma, vamos a ponerle alfa, va a ser igual a este ángulo que está acá, también alfa. ¿De acuerdo? Pues eso se cumple para toda vez que haya una sombra. Ojo. Entonces nos encontramos ante una semejanza de triángulos nuevamente. ¿Sí? Triángulos semejantes. Frente a alfa, en este caso, ¿sí? Tenemos 324 y acá frente a alfa tenemos 74. Muy bien. 324 sobre 74. Y me piden calcular la altura de la persona, es decir, en este caso esto va a ser mi X. Entonces el otro ángulo también sería el mismo, acá sería el mismo ángulo, y frente a dicho ángulo tenemos acá 468 centímetros, que es la altura del árbol, y frente a este ángulo tenemos X, que es la altura de la persona. Muy bien, entonces esto sería 468 sobre X. Muy bien. Entonces, este X pasa al otro lado y tendríamos que X sería igual a 468 por 74 entre 324. Y alguno dirá, ah, profesor, qué difícil. No, créeme que es súper fácil. Porque justamente 468 y 324 se pueden simplificar ambos y tiene 324 ava. Acá sería 2 y acá sería 1. Por lo tanto, simplemente X sería igual a ¿cuánto? 74 por 2, eso me da 148, ¿qué cosa? Centímetros. Muy bien. Muy bien, chicos. En ese ejercicio me olvidé, chicos, acá no hay un error, acá corrijan. Era 234, ¿ok? No hay problema, igual sale, ¿no? Sale el resultado. Solamente me confundí en el orden del 2 y el 3. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, los triángulos mostrados son semejantes, calcula la razón de semejanza. Cuando me piden la razón de semejanza, lo que me están pidiendo es lo que hice hace un momento en el ejercicio 3. ¿Sí? En este caso voy a equiparar los lados. En este caso 5 sobre 10 va a ser igual a ¿quién? A 6 sobre 12. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A 7 sobre 14. Entonces, la razón de semejanza, ¿qué cosa va a ser? Va a ser el resultado justamente de la igualdad de estas fracciones. Si yo simplifico todas y cada una de ellas, me tiene que dar la misma razón. Es decir, en este caso, quinta arriba, quinta abajo, sexta arriba, sexta abajo, séptima arriba, séptima abajo. A ver, acá sería 1, acá sería 2, acá sería 1, acá sería 2, acá sería 1 y acá sería 2. Dándome como resultados que la razón de semejanza es igual a 1 sobre
2. Listo. Esto es la razón, vamos a poner acá 2 puntos, razón de semejanza. Listo. Siguiente ejercicio. Si AC es paralelo a RS, calcula X. Muy bien. Lo que mencioné hace un momento, ¿no? Este triángulo RBS y el triángulo ABC son semejantes. Entonces, mira, quiero que veas lo siguiente. Dijimos bien claro en este caso. Este lado va a ser al lado de la misma, para el mismo sentido, pero del lado del triángulo grande, va a ser semejante ahora a este otro lado, mira. A este lado, ¿sí? Como este lado. Muy bien. Entonces tendríamos 3A es A. El lado grande no vale A. El lado grande, ¿cuánto mide? Mide 4A. Ojo, porque es 3A más A. Sería 3A sobre 4A. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la proporción del otro lado, que sería en este caso X sobre 60. Que es en este caso la base del lado del triángulo grande. Muy bien. A arriba, A abajo se va. Te queda entonces simplemente 60 por 3 entre 4 y esto igual a X. Muy bien. Cuarta arriba, cuarta abajo. Cuarta de 60, 15. Cuarta de 4, 1. 15 por 3, 45 en este caso. X vale 45 centímetros. Muy bien. Último ejercicio ahora. Me dicen BC es paralelo a ED. Ahora tenemos el mismo triángulo parecido, ¿sí? Pero está al revés nada más, ¿no? Está girado. Entonces las longitudes serían 3 unidades. Es a todo este lado grande. Como, en este caso, X es a 8. Por lo tanto, diríamos que 3 unidades es a... Dijimos acá bien claro que esto ¿cuánto vale? Todo el total vale 4 unidades. 3 unidades es a 4 unidades. Como X es a 8 en este caso. Muy bien. Entonces tendríamos que la U es de unidades, ojo. Así que eso de ahí no vayan a simplificarlo. Simplemente sería 8 por 3 arriba y abajo 4. Y esto sería igual a X. Muy bien. Cuarta arriba, cuarta abajo. Cuarta de 8, cuarta de 4. Cuarta de 8, 2. Cuarta de 4, 1. 2 por 3, ¿cuánto sería? 6 unidades. Y listo. Ese sería el valor de X.